Hola, muy buenos días. Mi nombre es Félix Aranday Cortés, soy médico psiquiatra adictólogo. El día de hoy es una charla especial y está francamente y únicamente dedicada a todos mis compañeros que en este momento están cruzando por algún proceso de rehabilitación en las distintas clínicas que nos acompañan. Eh, por eso la plática de hoy tiene un enfoque de un viernes 13 de febrero a punto de iniciar un 14 de febrero. Esta charla se va a salir un poquito del guión académico, de ninguna manera pretende estigmatizar a nadie. Sin embargo, para fines didácticos vamos a emplear referencias de la cultura pop. Las personas que vieron la publicidad de esta plática, sobre todo en Facebook, pudieron apreciar que estaba pletórica de imágenes aderezadas con música de reggaetón que definitivamente no es mi estilo musical, pero era muy importante para mí poder transmitir uno que sin perder el rigor científico voy a prescindir en esta charla de frases elaboradas, voy a tratar de conceptos profundos. eh, vamos a tratar de hacerlo, voy a tratar de hacerlo muchísimo más ligero, con lenguaje comprensible. Es una primera prueba de este tipo de charlas, así que de ninguna manera quiero herir la sensibilidad de nadie, no lo pretendo hacer de forma voluntaria. Y vamos a iniciar. Esta plática surge en la idea que actualmente académicamente ya no se hace en seminarios. Un seminario anteriormente era un profesor o un supuesto profesor que se paraba frente a un público y empezaba a elaborar, empezaba a eh, unir el conocimiento que tenía y generaba nuevas ideas. Conforme iba generando nuevas ideas, aplicaba las previas y se iba generando eh, un buen conocimiento. Yo recuerdo que por ahí en los anexos, en estas fechas, utilizaban una frase, mitad de broma, mitad para generar más tensión, pero en este 14 de febrero, en fechas como el cumpleaños de las personas que están en procesos de Hola, rehabilitación, los padrinos de tiempo acostumbraban decir, hoy es 14 de febrero y mientras tú estás aquí eh, haciendo guacamole con el culo y practicando las 12 tradiciones, tu mujer está allá afuera, toda resentida, practicando las 12 posiciones. Esta era una frase contundente que generaba en las personas que estaban alrededor de una tribuna, que estaban alrededor de una charla, una sensación de pérdida que los ponía mal, una sensación de celos que los ponía mal. Incluso hasta aquellas personas que no tenían pareja se ponían mal por esta frase. La sensación de perderlo, la sensación de ser burlado, la sensación de ser engañado, generaba un malestar que se corría como pólvora. Todas estas frases eh, parecieran ser chiste, parecieran ser anécdota, y hieren en la parte más sensible de los seres humanos, que es el amor. Otra de las frases clásicas de los padrinos es, pues, ¿qué vas a saber tú de amor si no te amas a ti mismo? Curiosamente, desde las entrañas del ser humano, es más fácil creer que se ama a otra persona que asumir que uno se ama a sí mismo, porque se proyecta en gran medida toda una serie de deseos
frente a aquellas personas que nos atraen, que nos gustan, antes de conocerla, y eso lo veo muchísimo en la consulta. Es que, doctor, la acabo de conocer y ya me imaginé cómo van a ser nuestros bebés. Ya me imaginé el primer mes, ya, vamos, es alguien que, pues aunque me pega, aunque pues, me trata mal, yo sé que conforme avance va a cambiar por amor y yo lo voy a hacer distinto. Este tipo de amor es común en todos los seres humanos, es común en todas las culturas. Es más fácil que veamos hacia afuera y que podamos idealizar lo que vemos afuera, que comprender qué de lo que vemos en otra persona nos pertenece. Y ante todo este enigma, había unos sujetos en la antigua griega, en la antigua Grecia y en la antigua Roma, que empezaron a utilizar personajes, empezaron a utilizar esta cultura pop de las que les hablaba. Ellos tenían su propia cultura pop, les ponían el nombre de dioses y a partir de empezar a generar narrativas, podían irse explicando cómo eran los fenómenos emocionales, cómo era el amor. Entonces vamos a tratar de hacer un pequeño experimento trayendo la mitología griega a nuestra época. Bueno, imagínense que había una vez un sujeto que dominaba al país y vivía, era de Villahermosa, Tabasco, y dominaba el país, dominaba un gran partido, dominaba a todos los gobernadores. Este ser mitológico se llamaba Zeus. Se llamaba Zeus y tenía un partido que se conocía como Morena y dominaba, arrasaba y a cada lugar donde iba ponía a uno de sus elegidos. Sin embargo, este sujeto de Macuspana tuvo una hija y su hija era tan hermosa, tan hermosa. Era una chica que se desarrolló con mucha ternura, se desarrolló siempre con bondad, se desarrolló generando una empatía. Esta mujer le caía bien a todos, que decir que era una mujer muy bella y era poseedora de una gran capacidad para escuchar a los demás, para entenderlos, para sacar lo mejor de las personas. Era, en realidad, la imagen de todo lo bello, incluso a su caminar, el perfume de su cabello, hacía que los demás la voltearan a ver y era de ese tipo de personas que desde la primera vez que las ves, te cae bien y sientes que te late el corazón, quieres estar con esa otra persona, no sabes por qué. No sabes si es como por cómo te mira, no entiendes si es por cómo te habla, si porque dice tu nombre, si porque se aproxima a ti sin aproximarse, se hace desear, te respeta, tú la respetas. Esa mujer que en aquel mundo imaginario del que estamos hablando, aparte de ser bella, ser inteligente, poseía esta, ¿cómo decirlo? Esta serenidad y esta ternura y esta inocencia que para todos era muy atractiva. Era tan atractiva que para hasta su propio padre, Don Zeus de Macuspana, líder moral del partido que vino a cambiar la tierra de los dioses, ese dios, hasta para él su propia hija era muy atractiva, muy atractiva.
cuando la veía bañadita, cuando la veía acabada de salir de maquillarse, acabada de salir de hacer deporte. Este líder moral sentía que algo le temblaba dentro de sí. Decía, ay, qué bonita mi hija, se parece a mí, pero mejor. Y empezaba a tener esta sensación de que en algún momento podía cruzar la línea. Esto le preocupó mucho al viejo lobo de mar, así que decidió casarla con un amigo que tenía, un amigo de toda su infancia, desde su infancia, un amigo que era como su hermano, era su gran hermano. Este amigo se llamaba Hefesto. Hefesto, sus cuates le decían Adán Augusto, pero Hefesto era un sujeto muy viejo, muy viejo y muy feo. Muy feo, feo como pocos. Sin embargo, este hombre era viejo lobo de mar. Representaba toda esta capacidad de hacer alianzas. Él se le conocía por su gran sabiduría, su capacidad para comprar elecciones, la capacidad para negociar o arrinconar a los otros. Tenía una fábrica, una máquina de hacer dinero. Dicen por ahí que en sus tiempos libres se encargaba de eh, eh, la herrería, que en aquella época ser herrero se veía como esta gran capacidad del hombre de transformar el metal en algo, de transformar lo duro en algo, lo que no le quitaba lo feo, lo que no le quitaba lo feo. Y entonces el líder moral Zeus le dice a Festo, oye, ¿qué te parece si te casas con mi hija y eres para ella pues, algo así como su sugar daddy? Eres su sugar daddy, la pones en Chihuahua, la enrutas para que sea gobernadora, le compras unas jirafas, mira, ella te va a amar, ella te va a respetar. Y cuando nuestro cuate Adán Augusto eh, vio a Venus, también quedó prendado. Sin embargo, sin embargo, Venus, al ver a Hefesto, fue la primera vez que sintió desprecio. Fue la primera vez que sintió repulsión, que sintió asquito. Es la primera vez que no encontraba ningún parecer bello en un ser humano. Sí, vamos, era muy inteligente. Vamos, tenía todo el dinero del mundo, todo el dinero del mundo. Se la llevaba a cenar a París eh, Pues en un así no se avión de la puede con estas Marina muchachas, ¿eh? y le recitaba poemas bajo la luz de la luna. Sin embargo, por más que Venus trataba de encontrarle algo agradable, era incapaz de dejar de sentir repulsión. Poco a poco, Hefesto, nuestro cuate Adán Augusto, para la cultura romana, empezó a sentirse herido. Con toda la sabiduría era incapaz de comprender por qué no podía agradarle a Venus y se sentía constantemente que algo le faltaba. Hasta ese momento él no era consciente de lo feo que estaba ni lo viejo que era. Como todo mundo, acostumbraba a tratarlo con deferencia, con honores, porque de alguna u otra manera, eh, pues él representaba la posibilidad de poderse congraciar con el, el dios del Macuspano,
pues jamás pensó que pues, en realidad era feo y que tenía mal aliento y que le olían los pies. Un día estaba Venus paseando por los pasillos de la náhuac. Acababa de bajar de el helicóptero que la llevaba a estudiar diseño gráfico con su ropa Armani, ya saben, el cabellazo, el perfumazo. Y por ahí iba pasando el Brian de la Buenos Aires. Sus cuates le decían Marte y en Tepito lo conocían como Ares. Este Brian portaba su itálica, una itálica roja con un casco con llamas. Iba escuchando a Danny Flow, ya saben, esas motocicletas que dices, ¿por qué no te pones audífonos? No, quieren compartir el flow con todos los que pasan. Era un chacalón, un malandro. Nuestro cuate Marte era un malandro, malandro, lo conocían como el dios de la guerra. Por ahí se decía, por ahí se hablaba que era uno de los principales líderes de la Unión. Nadie lo sabía de cierto, nadie. Sin embargo, pues, se juntaba con el tomate, se juntaba por ahí con varios líderes muy importantes que manejaban la lagunilla, que manejaban zonas, pues vamos, muy, muy importantes. Polanco por la noche, qué decir de la Condesa. Ahí estaba Ares con su moto itálica, todo lo que daba con su cachucha, escuchando Pum Pum a Danny Flow, y ve pasar, iba a dejar un encargo a las islas de la Náhuac. Eso no pasa en la vida real. Recuerden que ese es un cuento, que esto es un cuento que las drogas solamente se venden en Lunam, que las drogas solamente se venden para los del CONALEP. En la Náhuac no hay narcomenudistas, no los hay. Pero pues bueno, este Marte iba ahí por las islas de la Náhuac, iba a visitar a un compañero, ve a Venus caminando y dice, wow, ya saben, la vio toda fresita, una niña toda rosita. Está, vamos, a Marte duele, se queda corto, se queda corto. Recordemos que en ese momento Venus tenía su sugar daddy Adán Augusto. Sin embargo, cuando vio a Marte dijo, no manches, un sujeto sin futuro que por un plato de frijoles me va a dar 2 bofetadas al día. Yo quiero. Tiene una itálica. Vamos, definitivamente, pues era un hombre aguerrido. Le decían el dios del terror. Era capaz de hacer que secuestraran las personas, de generar ese miedo, ese terror que puede pasar de generación de generación. No le interesaban los enemigos. Era un sujeto que se crecía en el miedo de los demás, que entre más terror generaba, se alimentaba. En la doctores le decían el dios de la guerra. Incluso había corridos tumbados contando sus experiencias. Hasta le pusieron un mes del año, eh, un mes. A marzo le quitaron el nombre de marzo que venía de Marte y le pusieron enero, febrero, Brian, abril. El Brian era ese sujeto que todas querían tener. Evidentemente tenía un buen de amantes. ¿Y qué creen que pasó? Empezaron a andar y tuvieron a un bebecito que sale con la belleza de su mamá y la fortaleza y la travesura
del papá. En su primera affair, Venus le aplicó la del Conalep, le aplicó la juvenil y le dice, ¿qué crees? Vamos a ser papás. Entonces, como buen Brian, Marte de la Buenos Aires dijo, patitas, ¿para qué la quiero? Ahí te quedas con tu sugar daddy. Te llamabas, es tu problema, yo te dije que te cuidaras, es tu cuerpo, es tu decisión, ahí nos vemos. Y que me deja el chamaco solo. Sin embargo, Cupido, al tener la belleza de su mamá, ojo, Cupido o Eros en la Buenos Aires representa el amor, lo amado y lo amoroso. El amor es hijo del horror y de la bondad. El amor entraña todo lo espantoso de la humanidad, esa capacidad de generar terror y esa dulzura, esa ternura, esa compresión, esa empatía, pero también es hijo del egoísmo. Ay, esos griegos, ¿de dónde habrán fumado tanto? ¿Qué se habrán metido? En realidad, los seres humanos tenemos un cerebro en el cual se mezcla lo más brutal y espantoso del ser humano, lo más sublime, etéreo. En realidad, un narco tiene la capacidad de amar profundamente a sus hijos y dar la vida por su esposa, o esos sentimientos solamente son propios de los seres elevados, los padrinos, los cuartopaceros, aquellos que ya hicieron su experiencia y tienen su despertar espiritual, son capaces de amar. El amor y la muerte van en conjunto. Un viejo cocainómano que se llamó Freud decía eso. Decía que los seres humanos entrañamos la capacidad de generar muerte junto a la capacidad de generar temor, pero pues bueno, era un viejo cocainómano. Tendríamos que empezar a descubrir si era cierto. Pero en fin, regresando al bebecito de la Venus y el Brian de la Portales, eh, empezó a crecer, sin embargo, pues padecía enanismo. Y pues, como su papá le enseñó a picar gente antes de irse con la Brittany, su papá le enseñó a picar gente, él empezó a desarrollar un don y tenía dos tipos de picos, un pico de oro, perdón, era de plata con plumas, que si te picaba con ese filetero, te enamorabas de tal manera que perdías la razón. Si te picaba con el de plata, sin embargo, tenía otro filetero, y si te picaba con el de plomo, generabas una sensación de indiferencia. Ojo, aquí hay algo muy importante. Lo contrario al amor no es el odio. El amor y el odio están implícitos. Del odio al amor dicen que hay un paso y pues hay mucha razón de ello. Lo que te choca, te checa para mis compas que están haciendo guacamole en los centros de rehabilitación. Lo que te choca, te checa. Pues efectivamente el amor y el odio están parte de la misma área del cerebro. Tendríamos que empezarnos a preguntar. Lo contrario al amor es la indiferencia. Y esto se ve muchísimo en la clínica. No, doctor, es que yo ya no lo amo, yo lo odio, me he hecho tanto mal que... eh, no, pues todavía estás en la misma. Todavía andamos por la misma. Cuando se deja de amar a una persona, te es indiferente. Si vive, si muere, si sube, si baja, Esto lo sabía muy bien el bebecito de Venus y de Ares y jugueteaba con ello.
Ya ven que pues al final no sabían si era de Dan Augusto, de Festo, perdón, no sabían si el bebecito era de el Brian, pero tenía esta sabiduría y esta capacidad de jugar, de enamorarse profundamente, de ser indiferente, de odiar, eso venía en sus genes. Y es aquí cuando los griegos empiezan a narrar toda una fenomenología de las emociones. Empiezan a organizar las emociones de solo observarlas y utilizan elementos que les son propios, que eran parte de su cultura, como hemos estado hablando de nuestra cultura, como el reggaetón es parte de nuestra cultura, nos guste o no nos guste, como los corridos tumbados son parte de nuestra cultura. Aquí el punto especial y definitivo es que no, aquí no acaba todo, no acaba todo. Eros, Cupido, pues le pasó lo mismo que a su papá. Pues él era un juniorzazo, era un white chican, tenía toda la lana de su padrastro Adán Augusto, perdón, Hefesto, tenía la belleza y esa sabiduría que da el amor, y su mamá, para seguir con la tradición, lo inscribe en la náhuac, y en la náhuac conoce a Sique, y aquí empieza todo. ¿Se acuerdan que les dije que tenía enanismo? Cuando se encuentra a Sique, que también era una mujer tan bella como su madre, imagínense, se enamoró de su mamá. Y esto no pasa, ¿eh? No pasa cuando estamos en los centros de rehabilitación, llega la esposa, oiga, doctor, es que yo quiero y fíjese que él me hizo. Luego pasa la mamá, oiga, doctor, es que fíjese que oye, no manches, hasta se parecen, son igualitas. Se lo agarran a zapas igual. Hasta de la cara se parecen. Créanme, pasa mucho, mucho. ¿Y por qué este sujeto se habrá enamorado profundamente de un hombre tan dominante? Ves a su mamá y dices, no, bueno, pues sí. Son de esas mamás que entran a consulta y hasta cierra las piernas, no te vayan a dar una mordida. Y dices, ay, qué miedo. Pues lo mismo le pasó al bebecito, Cupido. Encontró a Psique, que también era una mujer muy hermosa, y cuando la abrazó, sintió una pasión tan profunda que creció, se curó del enanismo. Psique significa ánima, psique significa alma, movimiento. Psique es la representación que se le da a la mente el día de hoy. Pero si nos vamos a las raíces, el amor y la mente están fundidos. La parte más, más animal que tenemos los seres humanos, que se parece a Marte, que es la que se encarga del terror, de la huida, de atacar, es la amígdala. La amígdala es esa parte del cerebro que más nos acerca a los reptiles. Los seres humanos tenemos la capacidad de desplegar violencia de un segundo a otro. ¿Y qué creen? La gozamos. No, como dice eso, doctor. Los seres humanos gozan la violencia. Si no, date una vuelta por Netflix. O sea, date una vuelta por X antes Twitter. Y vas a ver la capacidad del ser humano de desplegar violencia y de disfrutarlo. O sea, aprende un día, ponte a jugar un día PlayStation con tus hijos. Y dices, oye, esto no está bien, yo sé que esto no está bien, que se destripe así la gente. Ay, pero ¿cómo no estamos? Estamos pasando un momento, padre e hijo, destripando gente. Películas de guerra, guerras, noticias.
La parte más primitiva, la parte que nunca salió de las cuevas, la parte que tiene la capacidad de destazar a otro igual, es la amígdala. Es la parte más primitiva del cerebro. La parte que en esta unión siempre representó al dios de la guerra, siempre representó al horror, la reconciliación, la psique está representada por la parte más evolucionada de los seres humanos, que es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal está aquí arriba y y la corteza prefrontal tiene la capacidad de integrar toda todo el funcionamiento del cerebro. Ahí están las famosísimas memorias, las neuronas espejo, que nos dan la capacidad de ser empáticos con el otro. De decir, no le voy a hacer eso porque le puede doler. No le voy a robar porque tiene derecho a que no le robe, porque a mí no me gustaría que me robaran. No voy a abusar de él porque es mi igual. No sé quién es, pero es mi igual. Y esta parte, la parte de los reptiles, dice, ah, sí, chígatelo. El que no tranza no avanza. ¿Para qué se descuidó? Y esto de en medio es el sistema límbico. El sistema límbico es donde está la memoria, donde está la capacidad irracional de amar a nuestros hijos, donde está la capacidad irracional de amar a nuestra pareja, pero pues, de repente la amo y de repente la odio. El sistema límbico es esa parte que hace relevo entre la parte más primitiva destinada para destrozar a la gente y la parte más evolucionada del cerebro de los humanos, que es para generar sociedades, cuidar de nuestros hijos. El sistema límbico es esta constante entre Cupido y Psique buscando un equilibrio. Aquí hay que hablar de tres sistemas. Van a decir, doctores, que ahí van cuatro. No, uno de los sistemas está implícito, pero vamos a hablar de los tres sistemas del amor. La dopamina, las endorfinas, la oxitocina y la serotonina. Estos tres sistemas neurotransmisores nos ayudan a sentir deseo, deseo sexual, deseo de tener amistad, deseo de tener equipos. Cuando se excitan, nos da esta capacidad de sentirnos enamorados. Esta parte de Venus y Efeso que está en la mitología griega y en la mitología romana, el apego y el rechazo son partes importantes de los seres humanos. No todo nos puede generar apego. Y no estamos hablando de yo tengo apego ansioso, esas son las teorías del apego y son fundamentales. Estamos hablando de algo más primitivo. Eso que de repente vemos y decimos, él me cae bien, él me cae mal. O que entramos a un lugar y decimos, ah, caray, aquí hay mala vibra, y después nos enteramos que se estaban peleando. Esta capacidad que tenemos de decir, yo le estoy viendo malas intenciones a él, y de los depredadores de decir, ah, él es nuevo por aquí, está caminando inseguro, a él me lo voy a tracalear. Esa capacidad que vende, ah, eh, sin saber nada, ella no tiene papá, ella está carente, ella se va a dejar a ella o él. El apego y el rechazo son esos sistemas de todos los seres humanos que nos dan una capacidad intuitiva y tiene que ver con el equilibrio de estos tres sistemas. Pero ojo, aquí Marte metió su cuchara. Ares metió su cuchara, metió las endorfinas. Las endorfinas son anestésicos naturales. Es que el amor duele, correcto, por eso tenemos un anestésico para que deje de doler. Oiga, doctor, esta pregunta me la han hecho mucho.
Oiga, doctor, las personas que salen en internet donde una dominatrix o un dominatrix les patea los genitales y eyaculan, ¿ellos están enfermos? No, no. A través del dolor tienen la capacidad de experimentar placer y no tienen los cables torcidos. No, así somos todos los seres humanos. ¿Qué es lo que sucede cuando una mujer después del parto natural tiene a su bebé? Se han hecho múltiples estudios que en el momento que lo tiene en su pecho puede desaparecer el dolor o baja el umbral del dolor. Los hombres o las mujeres que eh, practican artes marciales mixtas saben que solamente el primer golpe duele, que después es placer, un extraño placer. No, no deja de doler. Duele cuando se te enfría. Pero entre más te sacuden la cabeza, pues se empieza a sentir chidito. Empiezas a sentir algo, un no sé qué. Pues es cuando se empiezan a chorrear las endorfinas. La oxitocina, el aumento y el incremento genera apego o rechazo y la endorfina nos ayuda a tolerar el dolor y hacer del dolor una respuesta exquisita. Oiga, doctor, está usted mal. ¿Cómo el dolor va a ser exquisito? Pues ni que fuera yo masoquista. ¿Nunca te has rascado así de rico que, ay, cuando te rascas un piquete de mosquito? Después que te dejas de rascar dices, ay, no, sí me ardió. Pero mientras te rascas dices, ay, qué sabroso, qué sabroso. Nunca te has lesionado el paladar con un pan o con una tortilla y no puedes dejar de pasarle la lengua. Te duele un diente y no puedes dejar de pasarle la lengua. El sexo es doloroso, pero un dolor rico. Mm, duele rico, no es lo mismo. O sea, usted está diciendo que existe un placer en los golpes, en la tortura del otro. No lo digo yo, lo dice Sade y lo puso ahí desde hace mucho tiempo. Fuera de la moral, el funcionamiento de esos sistemas donde lo que nos duele es rico y es que ¿por qué siempre elijo, doctor, personas que me van a abandonar? Soy un migajero asqueroso. Pues en una de esas te gusta. No, ¿cómo cree? Lo sufro mucho. La respuesta está en la erotización que tenemos los seres humanos para generar sentimientos dolorosos en dulces. Si no, no existiera los salones de despecho, no existiera toda esa música para echarle Miguelito a la herida. Todo eso es fundamental y está implícito desde la cultura griega hasta nuestros días que ya sabemos cómo funciona. Ojo, si sabes cómo funciona, lo puedes utilizar para vender. Vamos para allá. Existen dos textos que no los vamos a hablar ahorita porque les recomiendo mucho. Uno es El amor líquido y otro es La sociedad del cansancio. No se los pueden perder, por favor, léanlos. Incluso los venden los piratas en el centro. Estos dos libros nos hablan de la capacidad en el hombre moderno de verse ahorcados por la soledad y de, como los chinos, trabajar hasta la muerte, aunque esto no tenga ningún sentido. Las personas que han perdido su empleo y que pasan por esta fase de duelo donde dicen, es que por mucho tiempo yo era mi empleo y hoy que ya no lo tengo, siento como que algo me falta, siento baja autoestima, siento dolor, me siento mal. Nos habla de una enajenación. Una enajenación que empieza primero de preescolar, kinder uno, kinder 2, kinder preferred, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, primero, segundo, tercero, la universidad, trabajo, hipoteca, hasta cansarse.
Y en sociedades como las latinas, donde tenemos fallas estructurales gravísimas, gravísimas, no se llega a la quincena. Trabajé como nunca en mi vida y no llegué para la renta, no me quedé a 2,000 varos de la renta. ¡Qué frustración! Y entonces surge un fenómeno que también se presenta muchísimo en la consulta. ¿Pero por qué? ¿Por qué, doctor, los hombres no se quieren comprometer? O sea, son unos niños, son unos narcisistas asquerosos. Huyen al compromiso. Pues es que ya no alcanza. En esta sociedad ya no alcanza para ser hombre. Ya no alcanza para ser proveedor. Ya no nos da. Y empieza una crisis en lo masculino, con un cerebro que estaba diseñado para cazar mamuts, que estaba diseñado para proveer, para cuidar. Llega al punto donde una mujer ya no lo necesita ni para tener hijos, ni para tener hijos. Esta falla que empieza a ver entre los vínculos, entre ese idealizado Cupido y esa idealizada psique se empieza a romper, se empieza a romper en las sociedades actuales y genera vínculos muy frágiles, muy frágiles, que van del cansancio a la fragilidad. Es muy importante observar cómo eso va permeando nuestra cultura. Y anteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaban noticias de la Segunda Guerra Mundial, estas se transmitían exclusivamente en los cines. Podíamos ver ese contacto dosificado de locura, de muerte, de destrucción, con himnos yanquis. Y preparándonos para la guerra con todo el heroísmo, eran microdosis de algunos minutos cada 2, 3, 4 semanas. Actualmente podemos ver cómo está muriendo gente en Medio Oriente en tiempo real. Y lo queremos en los primeros 5 segundos. Porque si en los primeros 5 segundos no existe algo que capte mi atención y que pueda olvidar en el siguiente reel, no me sirve. Los tiempos de atención se están reduciendo por debajo de los 10 segundos. Actualmente hay todo un revuelo por Netflix donde dice, a ver, tramas complejas yo ya no las voy a contratar. Necesito tramas simples, donde constantemente estén cambiando la cámara, donde existan explosiones y constantemente les estén repitiendo la trama. Les tienen que estar repitiendo la trama, porque si no les repiten la trama se les olvida. Y aparte, tiene que ser lo suficientemente interesante y bombardearlos tanto porque el usuario de Netflix está viendo su teléfono. Está viendo su teléfono, tiene Netflix y está jugando Roblox. Entonces tiene que ser rápido, tienes que bombardearlo. Y tengo pacientes que se toman los medicamentos para dormir, empiezan a ver el teléfono y se los juro, tienen que internarse al día siguiente por fractura de tabique porque estaban tratando de resistir el medicamento y se les cae el teléfono en la cara. Se lesionan, se fracturan un diente. Esa necesidad de un sistema que está diseñado para mantener mi atención, para que pueda ver algo y que lo olvide al otro segundo, es esta posibilidad de una sobrecarga de dopamina. Una sobrecarga de dopamina similar a las personas que utilizan cocaína. Una sobrecarga de dopamina similar a retardar un orgasmo. ¿Para qué salgo? Esto es verídico. O sea, ¿para qué salgo, doctor, y veo mujeres en la calle? ¿Por arriesgarme a que cualquiera de ellas diga que mi mirada es lasciva? No. ¿Para qué? Busco su Instagram, la veo,
La veo de formas que no la podría ver en el gimnasio y le dedico una cuanta. ¿Para qué me arriesgo? ¿Hablarle? ¿Para qué? ¿Para qué? Si tiene su página azul, ¿para qué? ¿Pagar una cena? ¿Qué? No. Si me puede estar haciendo un bailecito Tepsi en TikTok, nomás busco su TikTok de un lado y de otro. ¿Cómo puedo elegir un nombre? Pues me meto a su Instagram. Me meto a su Instagram, veo su estilo de vida, veo si es ñoño, si no es ñoño, le puedo echar un ojo al carro. Y en este mundo donde la competencia es hacia alcanzar el mayor beneficio en el menor tiempo posible, pues lo estoqueo en redes y ya tengo su ADN. Si tiene fotos de su ex y las borró, vamos, somos más, mucho más rápidos que el FBI para generar perfiles y los alimentamos. Entonces, esta constante sobrecarga de dopamina es como estar en un medio de un rave, que son estas fiestas electrónicas, o es como estar en un baile de pueblo, así con luces, pum, 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 pum. Se activa el sistema mesolímbico, que es esta parte donde por un lado se está dominando lo más primitivo y por otro lado estamos con lo más sublime del ser humano, el área tegmental ventral, el núcleo accumbens, que es donde actúa todo lo rico de la vida. Y es cuando sentimos relajación, nos saturamos, dejamos de pensar que en la sociedad del cansancio es de lo que se habla. El ser humano busca dormir y olvidarse. Cualquier cosa que le pueda generar olvido de la insatisfacción, olvido de la miseria, te va a decir dónde firmo. ¿Qué? Mi alma sí, ahí la tienes. Pero sácame de esto. Sácame de 3 horas de transporte público de regreso. Sácame de este infierno. Sácame lo que sea. ¿Dónde firmo? Entonces son estas áreas, el sistema mesolímbico, donde actúan estos 4 elementos que quedamos que eran 3 de la dinámica del amor. Y como es ingeniería, la puedo enajenar. Como ya sé de dónde viene, cómo funciona, tengo claro que todos los seres humanos en este momento, donde las estadísticas internacionales hablan que los trastornos de ansiedad y los trastornos de depresión van a ser superados por la soledad y todos los trastornos mentales que genera la soledad, donde la soledad posterior a la pandemia, el abandono, la angustia, es la principal causa de enfermedades mentales. Cualquier ser humano a partir de esa experiencia reciente, donde todavía estamos viendo los trastornos en los adolescentes que generaron la pandemia, que no están registrados, patologías que antes considerábamos de adultos expresadas en adolescentes que vivieron el confinamiento entre tercero y sexto de primaria. La soledad golpeó brutalmente al ser humano. Y entonces, si anteriormente parte del psicodesarrollo era la búsqueda de identidad y de pertenencia, actualmente en ese aislamiento que se genera a partir de los dispositivos, a partir de lo inmediato. Anteriormente tenías que esperarte a que tu mamá colgara de hablar con tu tía para esperar la llamada de esta persona que te gustaba y interceptarla para que no contestara a tu papá y tu papá no le dijera a la que quería ser tu novia: "Oiga, señorita, porque usted no saluda, no le enseñaron a saludar, bla, bla". Actualmente existe una incapacidad de que no te contesten el teléfono. Es que no se pusieron las palomitas azules, doctor, o peor aún, me dejaron en visto. No, no puede ser posible que me haya dejado en visto, doctor. Es que eso qué significa.
O sea, ¿por qué no me escribe? Debería escribirme, debería responderme rápido. Ya vi que publicó en Facebook, ya vi que está. ¿Por qué no me contesta, doctor? Dígame, dígame, dígame. Este tipo de fenómenos han deformado la capacidad de los seres humanos para saber que no pueden tener todo en el momento inmediato, que no todo es inmediato, que no puedes tenerlo todo, que por más que lo desees, que le digas a los astros, por favor, Dios mío, me quiero ganarle la lotería, pues hay veces que no te las vas a ganar. Esto es fundamental. Los seres humanos, frente a lo inmediato, los consume el egoísmo. Su cerebro reptil, esos reptiles, cuando nace un cocodrilo, nacen con el chip de que tienen que correr, salen del huevito, empiezan a correr, porque si su madre los ve moverse, no los distingue, se los come, dicen, proteína. El cerebro del reptil tiene esa necesidad de la mamá cocodrilo. Yo me voy a alimentar, es que ese era tu lagartito. Pues era, se llamaba, con razón estaba bueno, salió de mis entrañas. Conforme tenemos gratificaciones inmediatas, el ser humano se torna a la precarización de sus impulsos. Y por eso vemos constantemente fenómenos cada vez más violentos. Es que doctor ya va a empezar a abuelear. No, históricamente lo pueden observar desde cuestiones prácticas. Ya no nos vayamos a la guerra donde antes era uno contra uno y actualmente se pelean con un sujeto de 17 años que está manejando un dron. Olvidémonos de eso. Lo que está sonando actualmente en las noticias. En mi época, hijitos, alguien te hacía algo y a lo más que llegaba era nos vemos en la escuela, nos vemos afuera de la escuela, dos, tres. Jamás le pegabas a alguien que estuviera tirado, lo tirabas, se acababa, tus amigos te abrazaban y ahí murió. No sé, así era en mi época. En mi época ya estoy panzoncito y canudito. Estamos viendo, la noticia actualmente es que afuera de una primaria se estaban peleando, se estaban disputando el título, el chavillo sacó un picayelos y lo fileteó. Es que ¿cómo puede ser posible tanta violencia en los niños? ¿Qué es lo que está pasando? La soledad, el dolor y la fantasía. Yo fui director de tratamiento y reinserción social. Eh, a mí me tocó instaurar las clínicas Nueva Vida, los UNMK Nueva Vida. Y recuerdo que una vez, bueno, que teníamos que hacer trabajo de campo para iniciar las construcciones, porque la molestia social era, ¿por qué me vas a poner una clínica? Yo no necesito una clínica para atender adictos. Yo necesito un jardín de niños. Yo necesito áreas verdes. Yo necesito agua. Sí, oiga, es que eso es muy importante prevenir. No nos interesa, tenemos situaciones más urgentes. Doctor, o sea, no invente. De aquí no sube el micro. No sube el micro. Vean nuestras calles. No tenemos drenaje. Era en Ecatepec. Y era tratar de explicarles, mira, esta unidad se va a conformar de otras 4 unidades, en una se van a atender enfermedades de transmisión sexual, en otra enfermedades crónico-degenerativas, y en una cuarta unidad se les va a construir un centro de salud. ¿Para qué? Nunca están los pinches doctores, se la pasan tragando. Es un malestar. Entonces me acuerdo que hasta arriba de Catepec, hasta arriba, donde ahorita está bonito, y hay un doctor Simi sonriendo, después de estar en una mesa con los familiares, y Erubiel Ávila en aquel momento, ya nos fuimos, se fueron todos y me quedé viendo hacia abajo. O sea, y en serio decía, neta, si yo viviera aquí, me la pasaría drogado, me la pasaría marihuano,
que es esa sensación de soledad, esa normalización de la violencia, donde solamente la fantasía te puede sacar. Esta fantasía de yo puedo ser, yo puedo tener, me echo un, me echo una, y entonces al menos los veo todos de colores. Esta tierra gris, al menos los veo de colores, los veo menos amenazantes. El, la precarización de la mayor parte de nuestros iguales, de la mayor parte de la humanidad, lleva este confinamiento, esta soledad. Sabemos que nuestros sistemas tienen poca movilidad social, ya sea que trabajes, estudies, hay poca movilidad. 1 de cada 1000 logra dar el salto de clase baja, precaria, a clase media trabajadora. 1 de cada 1000. Y de ese uno, júntalos con otro 1000 y la mitad, o sea, medio humano, da el siguiente salto. Como doctor medio humano, pues así son las proporciones. Es que no puedes partir un ser humano, pues tampoco puedes subir de clase social en México. Así de imposible es. ¿Qué hay frente a esta realidad? ¿Qué hace el ser humano frente a esta realidad? La fantasía. Y entonces los seres humanos tienen una fantasía y siempre hay un casero que les va a cobrar la renta. Aquí mis dos compadres, mis dos compitas, hijos, eh, hijos de mi padrino, del padrino Ricardo, ambos excompañeros, que empiezan a traficar, que empiezan a tramitar con ese resentimiento, con esa dificultad de, pero es que ¿por qué no me eligen? ¿Por qué las chicas de mi edad pues, no me eligen? No eres tú el culpable, son ellas, mi compa, déjela mi compa. ¿Cómo a partir del dolor puedo hacerme famoso? Pues no se supone que éramos anónimos. Son los hijos pródigos de mi padrino Ricardo Grijalva. Aquí tenemos esos factores de deseo y de vulnerabilidad, que siempre va a haber algo que te saque de esa precariedad, que te pueda librar de esa precariedad. Si se puede, pues yo puedo ser como el sujeto, no creo cómo se llama. Eh, pues, se da sus harinazos en sus cristalazos, cantando corridos tumbados. Él sí pudo. Y entonces, movimientos reivindicativos como la narcocultura, donde dejando a un lado, dejando a un lado que los narcos son, acá me voy a poner mi gorrito de aluminio, que quien quita y pone narcos es la CIA, considerando que eso no fuera cierto, el único fenómeno reivindicativo del campo mexicano fue el narcotráfico, le pese a quien le pese. Y entonces empiezo a generar a través de esa posibilidad de salir de la pobreza toda una narcocultura donde lo que te estoy vendiendo es, no le hace que vivas 3 meses, vas a vivir 3 meses como rey, que una eternidad sufriendo. Al revés que la iglesia te dice, vive una eternidad sufriendo y en el más allá vas a ser un hijo de Dios. Te vamos a poner coronas, así como las que trae el Papa, te vamos a poner tus diamantes, tus estrellas. Depende de la cultura, tus 18 vírgenes. Depende de la cultura, se invierte. Es el mismo negocio de siempre. Empezar a traficar, empezar a negociar con el dolor, con la soledad, con la fantasía. Al final de eso,
El ser humano a partir de los medios electrónicos tiene menos capacidad adaptativa. Anteriormente las comunidades pues platicaban entre ellos, veían entre ellos, generaban su entretenimiento entre ellos. Actualmente ya no es el entre ellos, es una pantalla de la mitad de la sala, un sonido, un sonidero que fastidia toda la cuadra, que me haga separarme de esos miserables pobres muertos de hambre. Aunque todos estemos en Manzana 7, lote 4, no le hace. Yo soy distinto a ellos. Ese rechazo por aquellos, por aquella exposición mediática, por aquellos íconos, por aquella fantasía que te dice tú puedes ser distinto. Si yo lo pude, tú también lo vas a poder ser. Y tenemos otros aún más peligrosos. Un sujeto francés hablaba de que todos los seres humanos tenemos una falta y definía el amor como el amor es darle lo que no se tiene a quien no lo necesita. El amor es darle lo que no se tiene a quien no lo necesita. Y entonces, a partir de las carencias, a partir de lo que no tengo, como en este caso papás, donde en este caso papá, lo que no tengo, se lo voy a dar esta necesidad de mente de no volver a ser abandonada a alguien que no necesita, que no te necesita siendo sumisa. Y es cuando se desata la pasión, la furia asesina. La furia asesina que está descrita desde los griegos, desde los romanos, hasta que hoy podemos ver los dramas en TikTok, donde se están peleando a la niña como Zeus y Hera. Y hay una tercera que se levantó de las cenizas. Y toda esta pulsión asesina nuevamente está retratada y podemos seguir el drama uno tras otro, tras otro, tras otro. Y es ahí donde la parte, el área de reptil se retroalimenta, se retroalimenta, se retroalimenta y se empieza a hacer verdad. Si no transas, no avanzas. O sea, ella es solamente una vieja, es solamente un güey. Las mujeres tratando al otro, o sea, entre más lo traigas como tu pendejo, ahí va a estar. Tráelo como tu pendejo. Y esta lucha entre la tóxica y el chacalín. Chacaléala, chacaléala. Entre más patán sea, más va a estar ahí la falta. ¿Cómo voy a dar amor si crecí cuidado por, me cuidaba mi abuelita y mi abuelita pues, cuidaba a otros 13? O crecí en un penthouse en Polanco con la muchacha y el chofer. Es que doctor está utilizando estereotipos. Es parte de fenómenos sociales que vemos diariamente. Protege o rehabilita, tú elige, protege a tus hijos o no te quejes que los tienes que rehabilitar. Protege o rehabilita. Y al igual que los hijos pródigos, no te quejes, después no te quejes, que no es gratis. Porque tenemos que tener claro, siempre va a haber alguien en el fenómeno de las adicciones, en el fenómeno del desamor, particularmente en el fenómeno de las adicciones, todos ganamos todos ganamos excepto el consumidor. En el fenómeno de las adicciones, el único que pierde es el consumidor. Gana quien la siembra, quien la transporta, ganamos los que la rehabilitamos, ganan los que hacen apología. Los únicos que pierden siempre son los consumidores. Es que aquí, es que esto es un negocio.
No, maestro, soy una institución sin fines de lucro. No, pues sí, sí, evidentemente es un negocio. Ah, es que eso es inhumano. Mi hermano, humanízate entonces, humanízate. Es que ya no lo puedo tener aquí. La doctora fulanita de tal me dijo que si le doy toquecitos a mi hijo en la cabecita, me lo va a curar. O que si le inyecto un suero con células madre, me lo va a educar. Va a ser bueno. A ver, no, señora, acéptelo. Usted no lo educó, se lo educó en la calle. Sé que hay problemas estructurales, sé que tenía que trabajar, sé que, lo sé. ¿Qué vamos a hacer? O se lo educa el padrino huevo, o lo educa usted. Nosotros no lo podemos educar. Yo no soy educador, yo soy psiquiatra y no pediatra. Es que es antiético que cobren, pues obliga al Estado que le haga brindar sus derechos por los cuales usted tuvo un lazo social con ellos, por lo que usted les paga impuestos. Estamos todos en esta misma cazuela, excepto aquellos que viven con un problema de adicciones, que ahorita están viendo esta transmisión, que mañana se van a perder el 14 de febrero. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo estos fenómenos se van enlazando? ¿Cómo puede ser posible que me haya dejado y ya me haya olvidado y que él ya me haya superado, que ella ya me haya superado y que tenga a otro? ¿Cómo puede ser posible que se masturbe y estarlo persiguiendo ahí para ver cuántas veces se masturbó? Y que si anda con otro, y que si le da like, y si que favorito le escriben, y qué tal sí, qué tal sí, qué tal sí. En esa necesidad de no experimentar nuevamente esa pérdida, en esa necesidad nuevamente de no experimentar ese dolor a la soledad, se generan estas conductas de abuso, estas conductas del abuso de amar y ser amado. En esta nueva realidad, en la realidad del amor líquido, en la realidad de la sociedad del cansancio. Y entonces casi llegamos a nuestra conclusión. Si ya sabemos desde los griegos cómo funciona, pues ¿por qué no hacemos una ingeniería? ¿Para qué enamorarte? ¿Para qué te enamoras? Si puedes fumar cristal y vas a sentir lo mismo. Pero si los mezclas con unos poppers y te echas unos viagras, vas a sentir como si estuvieras con el amor de tu vida. Oiga, doctor, es que esta es práctica de la comunidad. No, no es cierto. No es cierto. Las primeras ingenierías de Playboy, del placer, estaban en las revistas de Playboy de la guerra mundial, donde en esta ingeniería se decía, llévala a beber y dale vino tinto de tal año y unos ostiones y luego vas a seducirla. La ingeniería del placer siempre ha existido en los seres humanos. Siempre ha existido. El ser humano siempre va a buscar el camino más rápido, más barato, menos costoso. O sea, exponiéndose al riesgo, no exponiéndose, siempre lo vamos a buscar. Está inscrito en nuestros centros de sobrevivencia. Entonces hay toda una ingeniería del placer. El chemsex o chemsex a la mexicana. Entonces mezclamos estimulantes, mezclamos anfetamínicas que generan empatía. Imagínense, existen unas anfetaminas que las usan en los raves. Si las consumes, sientes que eres amado de tal forma que todo lo que está a tu alrededor es como Venus. Ese sentimiento venial de abrazar a un árbol y decir, querido árbol, lo estoy escuchando latir. Sí lo escuchan latir. Sí, sí pasa. Y entonces ve otro ser humano, mi hermana, mi hermano. Vamos a fornicar, vamos a armar una orgía, armemos una orgía, porque ya existe esa sustancia que me quita
esa sensación de rechazo de todos los demás. Y entonces puedo estarme dando a Adán Augusto creyendo que es el amor de mi vida. Le pierdo el rechazo, le pierdo el asquito. Tengo esa sensación que late por dentro del amor sublime, de estar enamorado, la locura, las luces, con mezclas que prácticamente están a la disposición de todos. Se siente el calorcito, sientes la vibración por dentro. Y ya, acabamos, nos olvidamos, acabamos, digo, ¿y ustedes quiénes son? Bueno, con permiso, ahí nos vemos. Vamos, no tuve que pasar por el lamentable enamoramiento, no tuve que, de ninguna manera no me alcanza para el compromiso, doctor, tengo un sueldo mínimo con el que apenas llego al mes. O sea, no, no tuve que exponerme a lastimar o ser lastimado. Si puedo sentir lo mismo con un popercito, con un cristalito, puedo sentir lo mismo, rápido. Puedo sentir lo mismo que aquel que se ganó el premio Nobel. Puedo sentir lo mismo que aquel sujeto que conquistó que se robó a la mujer de Troya. Puedo sentir lo mismo. Siento lo mismo. La ingeniería del placer es la alternativa instantánea al amor, con algunos defectos. Tienen algunos pequeños defectos. Híjole, de repente se nos bota la agresividad cuando usamos ciertas sustancias o combinamos otras. Y entonces se ha visto en parejas heterosexuales donde consumen cristal y otros mediadores y terminan en violencia, terminan dándose unas golpizas brutales, brutales. No es propio de un sector de la población. La ingeniería del placer de repente te puede botar, de repente puede generarte episodios de agitación psicomotriz donde sales en modo zombie a andar por las calles. Como no hay sensación de rechazo, de repente par- participas en situaciones de tortura crueles, de violaciones, donde no te das cuenta. De repente se te puede bajar la presión arterial y es muy común que estén consumiendo en los hoteles, pues, se les baja la presión arterial, ¡paz! Se desnucan, los demás siguen cogiendo, no, no les importa, pero pues ahí el muerto hasta que se enfría o hasta que todos se enfrían, se dan cuenta de chin, se murió y vámonos todos, déjenlo ahí. Por la hipotensión, por un accidente, es que se resbaló porque no tenía chanclas, no. Le dio un ictus cerebral y pues, ahí se quedó. Es muy difícil morir a causa del chemsex, del chemsex. Es muy difícil. Eh, antes eres incapaz de tolerar la psicosis, a quién sabe que se abrió, pero me bloqueé la pantalla. Bueno, la conclusión, ya nos extendimos mucho de esta plática especial. Todo vínculo implica riesgo y entre más valioso sea el vínculo, más riesgo vas a tener. Todo el amor duele, también es gozoso. Un vínculo se construye con muchísimo tiempo. La intensidad de una relación no sustituye el apego. Por más que te cele tu tóxico, eso no quiere decir que te ame, quiere decir que te quiere destruir. La soledad es muy importante y la generación de comunidades es muy importante para paliar toda esta nueva comprensión que hay de la humanidad al respecto del apego. Les voy a dar paso a las preguntas porque ya me extendí mucho. Eh, ¿Qué les parece si dejamos tres preguntas nada más? Les agradezco mucho. Visiten el canal de el doctor Aranday, suscríbanse y piquen la campanita. ¿Hay alguna pregunta?
No, quienes quieran participar pueden levantar la mano o bien escribir su pregunta en el chat, por favor. Sí, dime, Max Power, tú siempre. Hola, doctor. Muy interesante su conferencia, como siempre. Muy padre Gracias. la novela para introducirnos. En conclusión, no existe el amor. Mejor vamos por el cristal. No. ¿O entendí mal? Eh, vamos, el amor, yo me quedo siempre con la frase de Lacan. El amor es darle lo que no tienes a quien no lo necesita. Eso no implica un fracaso. Eso regularmente implica la posibilidad de ir hacia arriba y de construir un lazo. Los lazos requieren trabajo y nada está exento del fracaso. Ninguna relación humana está exenta del fracaso. Lo que no existe es el amor romántico, eso sí. O sea, es un mito. El mito del amor romántico nunca ha existido. Siempre ha sido condicionante para los poetas de que se metan al baño y se peguen un tiro. El amor romántico es uno de los principales generadores de depresión, de violencia, de malestar. El amor romántico es todo lo que te venden las películas de Hollywood. O sea, no, nadie te va a poder amar así porque esa persona requiere amarse a sí mismo, trabajar, tener su vida, nadie va a dar su vida por ti. Entonces, al final del día, tenemos que comprender desde una perspectiva realista que el amor es algo constante, distinto al enamoramiento, que es estar con alguien cuando más lo necesita, que es comprender, observar, callar, que el amor necesariamente es salir de mi dinámica de reptil y darle la posibilidad al otro de que crezca, de que se sienta escuchado, de que se sienta parte. Ok, muchas gracias. Me acabo de ahorrar un regalo para mañana, doctor. Buen día. Dale, ahí me la saludas. Carlos R., por favor, abres tu micrófono. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, ahí me veo, ahí me veo. Me causó mucho ruido esta parte que dices de que en la práctica del chemsex no hay riesgo de haber una muerte. Me causa ruido porque, por ejemplo, con el slam sí puede haber esa situación, a lo mejor de una sobredosis o no saberte poner el slam o pues son muchos factores. Yo creo que la práctica más riesgosa para mí durante el chemsex. Hay que, ojo, definitivamente sí está descrita, ¿no? La prevalencia eh, es baja porque los efectos secundarios previos a una sobredosis, que no es masiva, ojo, tienes razón, depende de la aplicación. Si la aplicación es Ujú, masiva, pues hasta el agua de horchata te mata, ¿no? Hasta el agua de horchata te ahoga. Vamos, si estamos hablando de una aplicación masiva, todo te puede matar. El paracetamol aplicado por una enfermera, si te lo aplica rápido, te mata. Entonces, estoy hablando, o mi intención era, los efectos secundarios son tan imposibles de tolerar como la psicosis, la ujú. taquicardia, las alucinaciones, los delirios, que te hacen parar o que te paren sea, te vuelves Ok. disfuncional. Por ejemplo, estás en un sitio de reunión y se empieza a poner psicótico a alguien, lo agarran, lo depositan afuera, le dan su bendición y sigamos todos con la fiesta. Entonces, Ujú, ojo, yo estoy hablando, si no hay una aplicación masiva, los efectos secundarios son tan intolerantes, el sudor, la taquicardia, las migrañas, esas migrañas que empiezan a doler atrás de los ojos, que te hacen sudar. ujú, Esos efectos secundarios son tan intensos por la combinación que pues, no lo toleras, no le sigues. ujú, Entonces, ujú. tienes razón, corrijo. Si hay una aplicación masiva, pues evidentemente te va a matar. Ok, Sin embargo, cuando falla, los efectos secundarios son tan insoportables que la vas a pasar muy mal. ok. Va.
Muchas gracias. Gracias, Carlos. En el chat preguntan, ¿existen centros de ayuda para jóvenes y adultos por delegación para la depresión, ansiedad, etcétera? Sí, son los secosamas. Pueden entrar a la página de salud mental y adicciones del gobierno federal. Ahí se va a desplegar un calendario de los ecosamas, centros de atención a la salud mental. Todos los centros de atención a la salud mental están distribuidos por delegaciones, están en todo el territorio federal. Es muy importante y vamos, prestan muy buena atención, prestan una excelente atención. Hay psicólogos, hay psiquiatras o hay una posibilidad más rápida de referencia a psiquiatría, hay grupos de ayuda, vamos, y junto a ellos, lo que anteriormente se llamaban centros Nueva Vida, actualmente se fusionaron y ya no hay una diferencia. Centros de atención a la salud mental y las adicciones, búsquenlos. Pocos los conocemos, pero dan una excelente atención. Por La última último, pregunta. Neftali, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Y gracias, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Neftali. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Bien, bien. Oye, doc, una pregunta. Eh, Tú sabes, soy psicólogo y cuando trato el tema con los pacientes del concepto del amor y por supuesto todo lo que es las dependencias, los vínculos y los apegos, cuando los aterrizo de forma consciente en lo que el amor es, una construcción eh, consciente entre dos seres humanos con un fin común, y le quitas la parte romántica, como que se ponen bastante mal. Tiene una Porque, reacción hasta física en porque, algunos que- casos. Perdón por interrumpirte, pero porque queda una transacción. O sea, No, no, sí. no A es ver, transacción. A lo mejor dije mala palabra. perdón, no, yo te estoy compartiendo, cuando le quitas al amor, a mi parecer, ahorita no sé tu experiencia, cuando le quitas al amor el espectro romántico parece ser una transacción comercial. ¿Tú cómo lo has visto? Bueno, yo lo que he visto es que eh, le cambias el sentido de vida, porque mis pacientes pues andan sobre el tema de lograr el amor romántico. Cuando se los quitas, pues tienen verdaderamente cambios en su manera de percibir la realidad y eso los deprime. Definitivamente, porque al final del día, vamos, el autoconocimiento nos da la posibilidad de tolerar nuestro vacío, o sea, nos da la posibilidad de saber que no vamos a poder tener nunca todo, ni vamos a poder saberlo todo, que somos seres incompletos, que somos imperfectos, los seres humanos somos imperfectos, así somos. Entonces, esta parte del narcisismo, donde creemos que podemos ser amados por siempre, admirados por siempre, yo voy a hacer lo primero que piense en el día, su último pensamiento antes de dormirse, pues eso es amor romántico, eso no es cierto. O sea, todo eso genera muchísimo malestar en la cultura, muchísimo malestar. O ahora se está yendo hacia el extremo, donde eh, se trastoca el vínculo y probablemente ahí podríamos empezar a hacer la diferencia. Un amor realista nos da la posibilidad un amor, perdón, me distraje con una pregunta. Un amor nos da el amor adulto nos da la posibilidad de convivir con un ser incompleto desde nuestra imperfección y a partir de ese entendimiento ir generando eh, esta nueva forma de vincularnos
suena duro, pero de repente es a través de transacciones, a través de acuerdos, a través de lo que se dice, a través de lo que se hace, o a través de lo que yo necesito, de lo que tú necesitas, de lugares intermedios. ¿Por qué no de competencia? ¿Por qué no de cooperación? Existen muchas otras posibilidades para admitir que amamos y para admitir que nos vinculamos, más allá del me quiere porque alguna vez quedó flechado por mis ojos y ya no tengo necesidad de hacerme amar, tú me amas a mí porque yo te elegí y como me pongo un moñito todos los días, ámame, consiénteme y vive por siempre flechado de mí, no. Hay que hacerse amar uno al otro, tiene que hacerse amar constantemente, diariamente en una relación, si no se acaba. No es por siempre, el amor no es eterno. O sea, el amor no ilumina habitaciones. Lo hace una vez y es una alteración muy parecida a estar psicóticos, el enamoramiento. Fuera de eso, todo lo demás implica nada inmediato, nada que vayas a encontrar en un consejo de TikTok. Nada, es repetición y no por eso es menos sublime, es tranquilidad, es cuidar del otro, que cuiden de ti, es negociar, es enojarse. Vamos, no hay recetas mágicas para las parejas. Se construyen conforme la humanidad, la naturaleza de cada uno de sus componentes y va teniendo un ciclo. Esto va generando ciclos donde se suman las parejas, se suma el tercero y se va creciendo, los familiares, vamos. Es algo más complejo que eh, cómo ser deseable a tu pareja por siempre. Vístete de enfermero y báilale con la truza de elefantito, ¿no? Eso no va a pasar. Gracias, Neftali. Dos preguntas más y terminamos. Gracias, Doc. Saludos. Un abrazo. Dice, hola Doc, entonces según Lacan, cuando me enamoro es que reconozco en el otro algo que toca mi propia falta. Si es así, ¿por qué me enamoro de hombres con fracturas emocionales? Creo que en tu respuesta, En creo la que en tu pregunta. pregunta está la respuesta. No te conozco, no sé, pero según Lacan es amar es darle lo que no se tiene a quien no lo necesita. Eh, Probablemente los hombres que tú aprecias que tienen fracturas emocionales no necesitan que o no te están pidiendo que les repares esas heridas emocionales. Según Lacan, yo no te conozco, no pretendo saber, no pretendo hacer claves mágicas, pero siguiendo esta lógica y permitiéndonos un poco debrayar juntos, probablemente quien tiene que sanar sus fracturas emocionales seas tú y dejar de estar buscando hombres a quien sanárselas, porque no te lo pidieron y créeme, no te lo van a agradecer. La última y nos vamos. Dice, ¿y no es romántico intentar el no romantizar? Me parece que en el enamoramiento ha sido una estrategia evolutiva exitosa, entonces ¿por qué restarle importancia? No, el enamoramiento efectivamente es una de las etapas más importantes, mucho más importantes que existen. Pero pues lo dije hace un rato, el enamoramiento es delirio, hasta desde los griegos. Desde los griegos se hablaba de este amor entre Eros y Cupido, donde a partir de la pasión él empezaba a crecer y se empezaba a desarrollar como un hombre capaz de vincularse, es muchísimo más profundo. Y efectivamente, el enamoramiento es esta parte de mandril de la que no hablamos, que nos da esa posibilidad de una primera unión. Y es biológico y es súper adaptativo, pero es psicótico, definitivamente. O sea, no ves, no piensas. Hay estudios que establecen que hasta hueles distinto, sientes distinto, percibes la luz de distinta manera, pero el enamoramiento no es el amor. El enamoramiento existe en los mamíferos para copular y copular rico y para tener hijitos, para que no veas en el otro los defectos biológicos, que pues como decía un youtuber, que está cojita, que no tiene una piernita, para que no veas eso
y que al final puedas tener un hijo y se reproduzca y sigamos teniendo seres humanos. Por eso justamente el enamoramiento es psicótico, porque el enamoramiento busca copular. Y todas las parejas que extrañan el paraíso del enamoramiento dicen, es que nunca volvimos a tener esa pasión, nunca volvimos a coger como cogíamos los primeros 3 meses. Pues no, estabas enamorado, estabas psicótico, ahorita ya lo conoces, ahorita ya lo escuchas, ahorita ya sabes cuándo viene de malas, cuándo no, ahorita ya te aburre. No puedes fingir que siempre te va a interesar a alguien y que siempre vas a estar en la punta de la butaca escuchándolo. No, eso sucede en el enamoramiento. Ahorita ya sabes a qué huele cuando huele mal, ya le conoces cuando no se lavó la boca, ya conoces todo. Entonces, el enamoramiento te permite cambiar de transmisor, me voy hacia las bomeroferinas y así a peste a culo, voy a decir, este es mi hombre, yo quiero todo con él. Oye, pero pues no manches, ¿cómo crees? Es un Brian. Sí, pero eso en el enamoramiento representa que va a ser alguien que me va a cuidar, va a ser alguien que va a luchar por mí. Sale la parte primitiva de mandriles. ¿Por qué las fresitas se enamoran de los mandriles? Porque al final del día surge desde lo biológico y hay toda una ontología y una antropología detrás de ello. No sé qué tan adaptativo sea en este momento, donde otras facultades están predominando sobre la fuerza bruta. Vamos, ahí lo dejaremos. Pero o sea, no confundamos, el enamoramiento es para coger rico y para tener muchos hijitos, muchos bebecitos, para eso está. El enamoramiento pasa y puede dar lugar al amor que va en relación a la intimidad, a la construcción de un yo común, a permear espacios de desarrollo para ambos, de creación, de cotidianidad. Y todo esto nos da grandes posibilidades más allá de me amó con pasión y vivimos juntos para siempre y felices. Todos mis compañeros que están en un centro de rehabilitación, les deseo que mañana se la pasen bien y que puedan eh, darse 2, 3 segundos para poder entender que hay algo dentro de sí mismos que los tiene viviendo. Les agradezco a todos. Ninguno de mis comentarios tuvieron el fin de estigmatizar a nadie, simplemente de facilitar la comprensión de un tema tan complejo. Nos vemos.